David Gutiérrez Castañeda, nuestro primer conferencista el día de hoy, con su conferencia titulada Artes visuales para los cuidados, lúdica, somática y afectos. David Gutiérrez Castañeda es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia del año 2006, maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México 2011, doctor en Historia del Arte 2016 por la UNAM, con énfasis en estudios del performance y género, arte y política en América Latina y museología contemporánea. En su investigación doctoral, Ejercicios del Cuidado, a propósito de la piel de la memoria, indagó sobre los desempeños culturales y artísticos como forma ética del cuidado. Profesor ordinario de cátedra asociado C de tiempo completo en la licenciatura en Historia del Arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, ENES, de la UNAM, en el marco del proyecto de investigación Ejercicios del Cuidado, Prácticas Artísticas y Procesos Sociales entre Colombia y México, implementa el Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, CEPA Vivas, y el Programa de Residencia Artísticas en la ENES. Seminario abierto a procesos de experimentación performativa, artes procesuales, materialidades vivas y discusiones acerca del género. Miembro del colectivo de investigación Taller de Historia Crítica del Arte y de la Red de Conceptualismos del Sur. Becado por Colegio Mexiquense y la Fundación Ford para el programa Libertades Laicas para una estancia de investigación sobre arte y laicidad en el Colegio de México 2006. Ganador del Premio Nacional de Crítica de Arte del Ministerio de Cultura de Colombia 2010, entre sus investigaciones se cuenta de los géneros a los cuidados, prácticas pedagógicas para reflexionar las intimidades en contextos públicos institucionales y avivar el horizonte ambiental común. Encuentros pedagógicos entre artes y ecología política. Es autor del libro Mapateatro 1987-1992 en el año 2014. Con ustedes, David Gutiérrez Castañeda. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo has estado? Bienvenido, David, a esta casa de la Universidad Pedagógica, a nuestro programa de artes escénicas, a tu casa también. Sí, estoy volviendo a casa. Hace 13 años yo era profesor de la licenciatura en artes visuales en la Universidad Pedagógica, entonces me entusiasma mucho volver a estar aquí compartiendo con ustedes y ahora desde la virtualidad, desde la distancia. Es importante contarles a los compañeros y compañeras que David está conectado desde Morelia. Sí. Estamos hoy desde México y estamos muy contentos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, David. Estamos muy a la expectativa de escucharte y sobre todo por el tema que nos traes hoy, que me parece que cierra de una manera muy amorosa y bella lo que es este encuentro de interludios. Entonces, bienvenido. Gracias a ustedes, gracias a Paola, gracias a Hernando. Hace 3 años hablábamos, ahora la acompañé como jurado de su tesis de maestría en la maestría Artes Vivas. Y a Claudia Torres, que ha sido hermana de muchos años y que con el cual está muy cerca a los despliegues de la licenciatura en teatro y como manteniéndome cerca de la Universidad Pedagógica. Pero comencemos de una vez para no perder tiempo. Listo, pues. Ok, entonces si quieres puedes ir poniendo la presentación. Ok. Dame un segundo. Bueno, mientras voy haciendo como varias introducciones y aclaraciones. Buenos días, chicas, chicos. Aquí estamos en el verano michoacano, en Morelia. Un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy es una experiencia de trabajo situado, construido a través de un proyecto de intervención sociocultural financiado por la Secretaría de Seguridad de Michoacán, cosa que es un término serio, donde empezamos a hablar acerca de artes y cultura. Y además quiero decir que Mariana Arteaga, la artista sobre la cual me voy a referir hoy, está escuchando en este momento, o sea que también ella está en el chat. Entonces, si quieren, también podemos generar una interpelación con ella. Pero bueno, comencemos. ¿Me pasas a la siguiente? Ok. Un poco quisiera plantear mi punto de vista. Que soy sociólogo, yo trabajo desde la investigación artística y me gusta pensar desde lo que hemos llamado zonas de contacto.
y es pensar aquello que nos toca, estudiar casos y hacer relatos de aquello que nos interpela. Como Paola decía, yo ahora vivo en Michoacán. Michoacán ha sido infamemente famosa por ser un territorio en el cual se construyó la guerra contra el narco en el año 2006, que es muy diferente al tipo de conflicto armado que vivimos en Colombia, en el sentido en que no hay, aunque sí lo hubieron, pero digamos no participa de la cartografía política, no hay grupos armados guerrilleros ni grupos armados paramilitares, lo que hay es una construcción muy singular del crimen organizado y una construcción muy particular de la manera en que el Estado intervino en él. En la administración del gobierno de Felipe Calderón en el año 2006, Michoacán, que es su tierra, fue, digamos, el laboratorio de un proyecto de gobernabilidad armada que produjo hasta el momento 70.000 desaparecidos en el contexto mexicano, crímenes de lesa humanidad de múltiples órdenes, y además de un territorio donde pueblos originarios purépechas como Cherán han tenido que luchar jurídicamente y políticamente por conseguir su autonomía y reconocimiento de sus derechos y sus saberes originarios. Entonces, hablar de artes, hablar de performatividad, hablar de prácticas artísticas en este contexto implica situarse en esas tensiones. Implica un poco articular otras posibilidades en las cuales las prácticas artísticas operan. Hay mucho trabajo en Michoacán. Este fin de año se inaugura la Bienal FEMSA, que es la Bienal de Arte Contemporáneo de la empresa que administra Coca-Cola en México. Y digamos que bajo un estatuto de artes de exhibición, artes de autorales, está haciendo una cartografía muy oportuna acerca de las prácticas artísticas. Yo me voy a situar abyecto a esa narrativa, porque lo que quisiera hablar es de las prácticas del cuidado y quisiera hablar desde las prácticas que, como pongo ahí, son ético, poético, político, epistémicas. O sea, son prácticas que articulan formas de saber, articulan formas de accionar, articulan formas éticas y articulan formas de sentido y de sensibilidad que inmediatamente nos ponen de frente con aquello que nos toca. A mí me gusta hablar mucho de esto que nos toca. Estando en Michoacán hay muchos imperativos que nos tocan y pues lo que voy a hablar hoy es una reacción a eso que nos toca. Y solamente quisiera hacer una pequeña aclaración. Bruno hablaba hace 2 días sobre la importancia del yo. Yo estoy de acuerdo, el cuerpo y el sí mismo importa, pero no para hablar desde el sí mismo, no es para hablar de lo que yo quiero decirles. A mi modo de ver, el yo está sobrevalorado. La narrativa autoral, la narrativa desde lo que a mí se me ocurre, desde lo que yo quiero decir, a mi modo de ver, políticamente hablando, no poéticamente hablando, me parece que está un poco sobrevalorada. A mi modo de ver, cuando pensamos lo que nos toca o actuamos sobre lo que nos toca, y hacemos una zona de contacto, nuestro cuerpo es un territorio de construcción de sensibilidades y de percepciones que articula un punto de vista sobre lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y es entendiendo y haciéndonos cargo de ese punto de vista, es que articulamos con lo que nos toca, le damos sentido poético, político a lo que nos toca. Entonces, dicho esto, luego en las preguntas podemos un poco profundizar más sobre esta idea, pasemos a la siguiente. Voy a comenzar desde una práctica de artes vivas, prácticas de lo real, un régimen experimental que quiero validar, quiero nombrar que es válido y quiero nombrar que es posible, pero quiero encontrar un momento de densidad ética para poder luego hablar de la importancia de lo que la autora norteamericana Donna Haraway nos invita a situarnos. ¿Qué implica situarse? Entonces voy a hablar de una práctica como ejemplo muy potente, pero que no se sitúa. Y al no situarse, trae problemas muy complicados a la hora de hablar de lo que nos toca, que es de los cuidados. ¿Qué es la siguiente, querida? La que están viendo ahí es una escena del Festival de Aviñón de la Casa de la Fuerza, de la dramaturga y teatrera, fantástica teatrera española, Angélica Lidl. La Casa de la Fuerza es tal vez una de las acciones teatrales y performativas más importantes de los últimos 20 años. Casa de la Fuerza es una dramaturgia escrita desde la primera persona, el singular, en el cual Angélica Lidl ha logrado articular una experiencia amorosa, una experiencia de vida, una experiencia de relación romántica
una experiencia que creo que es muy actual porque nos permite entender desde el punto de vista de una mujer cómo se articula con una relación con un hombre y cómo empiezan a articularse tensiones, dramas, afectos reactivos, sin llegar a ser nombrados como violencia de género. Es interesante que La Casa de la Fuerza es una obra sobre la fuerza de una mujer por salir adelante, a pesar de las sensaciones y las molestias que produce una relación que tal vez no era del todo sana para las personas partícipes de ella. Lo que es interesante es que puede nombrar esa tensión dramática sin necesidad de tener que decir que es violencia de género, porque no la hubo, porque fue más bien una relación de desacuerdos, una relación donde proyectos de vida no estaban sincronizados hacia un mismo camino. Por lo tanto, era una historia que debía terminar. Una historia que, si bien es triste, es una historia que no es violenta. Aún así, Angélica Lidl trabaja con Cintia, trabaja con Perla Bonilla, trabaja con otras mujeres, sobre todo específicamente Cintia Aguirre, Perla Bonilla y María Sánchez, que son teatreras del norte de México y que conoce en Pachuca, México, cuando estaba haciendo un taller de artes vivas a propósito del proyecto del Teatro Línea de Sombra, un colectivo muy importante en México. Y Angélica Lidl decide invitar a estas tres artistas a participar de la Casa de la Fuerza. Y aquí viene el problema que creo que es interesante de pensar sobre la manera de la abstracción y sobre la forma de la traslación de los relatos. Angélica les pide a las artistas mexicanas que hagan una lista de las mujeres que habían sido asesinadas por actos de feminicidio en Ciudad Juárez. Cuando llegan a España, Cintia, me lo contó Cintia en una entrevista muy larga que yo le hice sobre este proceso de creación, Angélica tomó la lista de las mujeres, tomó la lista de los casos y integró dentro de la dramaturgia, ahí sí, explícitamente hablando, violencia de género. Digamos que Casa de la Fuerza, una acción súper potente que llegó a estar en Aviñón, llevó los nombres, llevó la representación de las historias de dolor de familias y de mujeres que habían sucedido en Ciudad Juárez y las proyecta en un territorio de enunciación donde ni siquiera hace parte de las disputas políticas de las mujeres de Juárez, ni tampoco de sus organizaciones, ni tampoco de sus familias. Cuando uno le pregunta a las activistas de derechos humanos del norte sobre qué piensan de la Casa de la Fuerza, pues no saben que la Casa de la Fuerza les interpela. Y aquí hay un problema. Y el problema no es que Angélica Lidl no se pueda inspirar de las historias de las mujeres de Juárez. Eso claramente es legítimo, lo puede hacer. El problema es en qué orden ético opera la representación y a quién interpela la representación. ¿Y de qué pasa? ¿Qué consecuencias hay cuando se hace una traslación de México a España, una traducción de lenguajes de la búsqueda de justicia al proyecto teatral? ¿Qué consecuencias tiene para las opiniones públicas, para los imaginarios de justicia y para la construcción social de la violencia de género? Esa abstracción, esa interpelación tiene consecuencias. Y me voy a concentrar ahora en un relato. José Sánchez, teórico español muy cercano a Angélica Lidl y a Mapa Teatro en Colombia, escribe un libro sobre ética y representación, y en ese libro hace un pequeño ensayo sobre la ética del cuidado, donde pone como protagonista Casa de la Fuerza de Angélica Lidl. Y él hace una definición de cuidado. La voy a leer. Dice: el cuidado disuelve las máscaras sociales. Se realiza como una relación de cuerpos diferentes que se conocen en la igualdad del sufrimiento. El cuidado suspende momentáneamente las identidades y las distancias físicas. Opera al nivel del afecto. Les invito a buscar el libro de José, a leerlo completamente, a entender el contexto de esta cita que estoy interpelando aquí, porque no me da el tiempo para un poco desarrollar el conjunto del argumento. Pero esta cita de José Sánchez me angustia, y me angustia mucho. Porque si uno es consecuente con las escrituras de mujeres afro, de cuerpos precarizados y racializados, a la hora de defender y discutir las prácticas del cuidado como unas prácticas pertinentes para nuestra vida, y más ahora que estamos en contagio, en contingencia, en encierro y en alejamiento,
pasa algo con esta definición de cuidado que, si quieres pasamos a la siguiente, Paula, que me parece complicado. Y es que, como diría la hermana católica norteamericana que hacía pinturas pop, Corita Kent, we need to handle with care. El cuidado hay que tratarlo con cuidado y con delicadeza. Porque si uno busca cómo se entienden las prácticas del cuidado necesitan un elemento fundamental que es la responsabilidad, o responsibility en inglés, que significaría la capacidad de hacerse cargo. Si volvemos a la pregunta sobre de qué se hace cargo Angélica Lidl, pues de la representación. Es artista, es lo que hace, de eso trata su trabajo y eso es legítimo. Pero eso no quiere decir que la representación no tenga consecuencias. Y esas consecuencias son importantes. Deben ser tomadas en cuenta en la propia representación, porque si no, estaríamos construyendo una narrativa redentora donde aparece una frase que a mí me molesta mucho en términos del arte contemporáneo, cuando los artistas hacen procesos sociales o trabajan con comunidades, siempre dicen, no, lo que yo hago es arte. Pero lo que se está haciendo, aunque sea arte, está participando de las biografías y de las vidas de las personas, está teniendo consecuencias, está articulando sensaciones, está generando representaciones. No son inocentes. Y al no ser inocentes, esas consecuencias son importantes políticamente. El problema de las narrativas redentoras es que siempre nos quieren excusar diciendo que lo que hacemos está bien porque hacemos lo que hacemos. Pero si salimos de nuestra autorreferencialidad, si salimos del yo, ese yo que Bruno defendía mucho, aunque decía salir a las calles, pero soy yo en la calle. Si salimos del yo, nos tenemos que dar cuenta que opera otra cosa que es muy importante a tener en cuenta a la hora de asumir responsabilidades sociales y políticas. Y es que, como aquí voy a traer la voz de la filósofa pakistaní, australiana, inglesa, Sara Ahmed, en un libro muy potente que se llama Las promesas de la felicidad, que ya está traducido al español. Ella dice, ser cuidadoso no se trata de volverse bueno o agradable o tener buena voluntad. Las personas que ejercen cuidado como un ideal de su propio ego o de su propia autorreferencialidad, a menudo actúan de maneras bastante descuidadas y reactivas para proteger la buena imagen que tienen de sí mismos. Cuidar no se trata de dejar un objeto que se vaya de sí o se desdibuje, como dice José Sánchez en Las máscaras y las identidades, sino que dice Sara Ahmed, cuidar implica aferrarse al objeto, dejándose a sí mismo llevarse por él y entregando algo de sí mismo para la supervivencia de aquello otro de lo que me estoy haciendo cargo. Cuidar implica entonces entregar algo de mí para que una vida que no sea yo pueda desplegar su vitalidad. Pasamos a la siguiente. El problema aquí es que estamos muy acostumbrados a través de aparatos de la etnografía, aparatos pedagógicos, a través de aparatos de la inspiración, en hablar de otros cuando hacemos nuestras obras. Y eso es un problema. Es un problema que, digamos, ha sido importante. ¿Cómo entonces entablo una relación con los otros y las otras, con la comunidad a la que trabajo, con la comunidad a la que voy a representar, a cual voy a poner sus historias en escena? ¿Cómo se habilita poder hacer eso? La cita, el testimonio y el registro audiovisual, y yo diría que en Colombia el actor natural, han sido operaciones sumamente estabilizadas para hablar de los otros, generalmente de los otros que son pobres, viven lejos, están racializados o sufren violencia, porque no se habla de los otros que viven en el confort de la hegemonía, de eso se habla muy poco. Se habla generalmente de quien necesita, de quien está sufriendo, de quien está en vulnerabilidad. Y eso impone un punto de vista. Lo que sucede, a mi modo de ver, es que tenemos que ser críticos acerca de las maneras en que utilizamos el testimonio, la manera en que utilizamos el registro y la manera en que utilizamos el actor natural. No podemos asumir que porque aparece como materialidad creativa para nuestros procesos, es completamente justo o ético que lo usemos. A mi modo de ver,
y eso ya sería una primera idea que les quiero pensar o con la cual podemos discutir, es que uno puede utilizar esas materialidades vivas solo si se hace uno cargo de las consecuencias que implica que esa materialidad aparezca en nuestro trabajo. Y las consecuencias son inesperadas. A veces es un malestar en la audiencia o a veces incluso puede tener implicaciones políticas. Lo que quiero decir es que desde los últimos años, si seguimos a la filósofa boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, estamos en un momento de cuestionar los extractivismos. Y los extractivismos no solamente son los materiales minerales que se arrancan de nuestras montañas o los árboles que se rompen de nuestros bosques para poder hacer materiales biofúsil para el consumo de la pequeña burguesía, sino que también las historias, los relatos, lo que la gente y las personas y las entidades vivas y más que vivas viven, experimentan, no pueden ser arrancadas de su territorio de referencialidad y su territorio de sentido para ser usadas en nuestras expresiones autorreferenciales o para ser usadas en nuestras obras de arte. Lo puedo hacer solo si me hago cargo de las consecuencias que eso implica para esas vidas y sobre todo qué me interpela, de qué me hace responsable cuando utilizo estas materialidades vivas para hablar de aquello que se está viviendo. ¿Pasamos a la siguiente? Entonces les quiero hablar de un fracaso. Mariana Arteaga, que nos está escuchando, yo creo que estoy hablando de mis palabras, pero yo conociendo a Mariana y admirando a Mariana y estando acompañado por ella muchas veces, yo sé que ella se ha hecho estas preguntas. Tal vez no de la manera en que yo me las estoy haciendo, a través de mi lenguaje, pero yo sé que ella se ha hecho esas preguntas importantes. Entonces quiero hablar de un fracaso que no fue tan fracaso. Fue un fracaso de nuestras expectativas, mas no fue un fracaso de los cuidados. Y eso es importante. A veces nosotros tenemos expectativas de hacer cosas y lograr cosas cuando los dinamismos suceden en aquello que no estamos prestando atención. Yo creo que eso es importante. ¿Pasamos a la siguiente? Yo creé, cuando me dieron plaza de tiempo completo en la Universidad de Morelia, creé un espacio performativo para poder hacer cosas que considero que son importantes. Es el Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, que es un seminario académico, o sea, se sitúa en la academia, pero lo que quiere es hacer cosas que valgan la pena y que importen. En ese sentido, he hecho residencias artísticas, he convocado artistas, he gestionado plata donde toque gestionar. Claudia Torres fue una de las artistas que vino a Morelia a hacer un performance precioso acerca de los testimonios de mujeres y violencia de género. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y hace más o menos ya casi 2 años, una colega amiga cercana del Laboratorio de Estudios Sociales de la UNAM, aquí en Morelia, empezó a hacer un proyecto del cual ya les voy a hablar, de intervención en violencia escolar en una ciudad cercana a Morelia que se llama Uruapan. Cuando ella me contó la idea, a grosso modo, yo venía de haber asistido a lo que están viendo en estas imágenes. Lo que están viendo en estas imágenes es un patio de juego. Ese patio de juego se llama Marabatío. Marabatío también es una ciudad en Michoacán, pero también Marabatío en lenguaje purépecha significa el lugar más bello. Como ustedes saben, ayer Heidi habló de ello, en el 2017 nosotros en México vivimos un temblor muy fuerte que afectó principalmente Oaxaca y la Ciudad de México y otros sectores del país. Gracias a las fuerzas de la Pachamama, Morelia no se vio afectada. De hecho, el temblor de hace unos pocos días tampoco afectó a Morelia. Pero ese gran temblor del año 2017, en septiembre del 2017, activó una serie de relaciones corporales y una serie de esfuerzos de vitalidad que realmente nos conmovieron a muchas personas. La gente salía de sus casas, se organizaba colectivamente, generaban brigadas, sacaban escombros y rescataban vidas. Y Mariana, que estuvo fuertemente participando de una brigada cerca de su casa, hablaba o se preguntaba sobre la voluntad del encuentro y del cuidado colectivo. ¿Se da solo en la emergencia? ¿Podemos crear situaciones donde nos procuremos este encuentro y cuidado colectivo? La emergencia, el terremoto, nos afectó las fibras más profundas de la vida. Todos, igual que esta pandemia,
nos afectó psíquica y anímicamente y tardamos mucho tiempo en recuperarnos. Y Mariana siguió con esa inquietud. Es solamente la tragedia y la catástrofe la que activa la posibilidad de un encuentro colectivo de los cuerpos que podemos llamar como cuidado, porque implica responsabilidad, implica dar algo de sí para que la vida de otro o la vida de otros y de otras florezca. Entonces ella decide crear Marabatío en el contexto de un festival de artes vivas que se hace en México. Marabatío es una partitura coreográfica para el cuidado, el encuentro y el juego colectivo. Lo que están viendo es el grupo de trabajo de este festival que se reunió a crear su propio Marabatío a partir de la partitura. Pero quiero hacer unas aclaraciones aquí que son importantes para Mariana. Mariana no crea una coreografía. Mariana crea unos ejercicios de atención, percepción y relación de cuerpos, en el cual el grupo se va compaginando a sí mismo, va abriendo posibilidades de percepción corporal y de acción somática que tal vez estuviesen bloqueadas en el momento de empezar a hacer el ejercicio colectivo. Comienza con un grupo neuronal que Mariana entrena, y este grupo neuronal a su vez es replicante con otros grupos de otras personas que no necesariamente se conocen entre sí. Y luego, un día, particularmente, esto fue el 5 de mayo del 2018, las imágenes que están viendo, la gente que no se conoce, si se conoce, se encuentra y a partir de un llamado a atención comienza todo un ejercicio de empezar a interactuar los cuerpos a través de posibilidades de juego. El silencio es importante, pero también acompaña la música. Pero la mirada, la complicidad y la activación de los movimientos corporales se toma la plaza pública y un grupo de adultos, en este caso, juega. Mariana no se nombra a sí misma autora de esta pieza. Ella se considera a sí misma movilizadora, mediadora, sí creadora del concepto y orientadora de los ejercicios y de las prácticas, pero no se considera la autora de la acción. Ella se considera la facilitadora de la experiencia de encuentro de los cuerpos y aquella experiencia somática de cuidados, de cuidados anímicos, de cuidados corporales, de experiencia jocosa que esta comunidad de personas puede generar sobre sí. Bueno, me voy más rápido porque ya pasamos a la siguiente. Mónica Chávez, que por un tiempo fue secretaria académica de la ENES Morelia, hizo un proyecto de intervención sobre violencia escolar en Uruapan. ¿Y por qué? Porque Uruapan es uno de esos territorios, como hace unos minutos les decía, fue el centro de las políticas de guerra contra el narco, porque hay diferentes monopolios de mercados legales e ilegales atravesados por la ciudad de Uruapan en Michoacán, lo que hace un territorio con una álgida violencia. Álgida violencia. De hecho, yo creo que nuestra experiencia colombiana nos remontaría a los 80s, el tipo de álgida violencia que se está viviendo en Uruapan, pero yo diría que tiene mucho más sedicia. El asunto es que la ESFU 2, la escuela, una escuela pública, está en el centro de una de las cartografías más importantes de violencia. Y ella era un problema de que las chicas y los chicos de escuela estuviesen en el medio de un panorama de violencia. Entonces, se generó un proyecto financiado por la Secretaría de Seguridad para articular y atender violencia escolar, cómo la violencia fuera de la escuela participa dentro de la escuela. Mónica Chávez y el equipo de Laboratorio de Estudios Sociales quería hacer algo artístico. Se diseñaron unos cómics, se diseñaron unos talleres de juegos para la convivencia, y cuando me pregunta qué podría hacer, qué podría invitar yo solo pensé en Marabatío. ¿Por qué es Marabatío? Porque me parecía interesante que Mariana no quería hacer una obra de arte, sino que Mariana quería producir un encuentro colectivo, ser mediadora. Entonces esa forma de operar me parecía importante y relevante, porque además, segundo elemento, Marabatío no sucede en abstracto, no es una dramaturgia a ser cumplida. Es algo que las personas en concreto, con biografías en concreto, situadas en la experiencia de sus propias vidas, hacen como puedan hacer. No hay ninguna expectativa en Marabatío de ser una gran pieza. Lo que quiere hacer es una singular producción colectiva. Además, me interesa mucho que el
tercer elemento, que se moviliza afectivamente, son experiencias de cuerpo, son experiencias afectivas, y sobre todo, cuarto elemento, se hace entre pares. No hay una autoridad que decide qué es lo correcto y lo incorrecto de la acción, sino que la propia gente se encuentra como quisiera encontrarse. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Qué decidimos que íbamos a hacer? Íbamos a hacer como grupo en la escuela ESFU acciones en el espacio público para generar juegos, negociaciones, acuerdos colectivos, sin hablar. Era muy importante que fuera el cuerpo el que se comunicara, más no nuestro mecanismo sumamente estabilizado de la palabra. Explorar sonidos, formas de mover el cuerpo, aprender a cuidarnos sin conocernos. Todo esto será una preparación para compartir juegos con otros, otras y otros, que no conocemos y vivirlo un día acordado en un lugar sorpresa. Esa era nuestra expectativa. Claro, estábamos financiados por la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad quería ir a ver el evento, registrar a las chicas, los chicos y los chiques de la escuela ESFU haciendo el ejercicio. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hicimos? Generamos un grupo neuronal, ahí lo están viendo, un grupo de chicas y de chicos. Se hizo una preparación corporal según como Mariana nos entrenó. No tengo las imágenes acá, pero son extremadamente conmovedoras. Compartimos juegos, hicimos una preparación colectiva, jugamos, se trabajó casi 6 meses con este grupo entre idas y venidas, sin posibilidades de trabajar, luego volver a viajar, luego volver a hacerlo, y al final se generó un grupo, que es el grupo que están viendo. Ese grupo la pasó increíble, diría yo. Pero el día que teníamos que hacer la presentación pública, sorpresa, para que las cámaras y los aparatos de gobernabilidad del proyecto de intervención pudiera registrar que el logro y el objetivo del programa de intervención escolar se había logrado en un lugar que habíamos seleccionado muy cerca de la escuela, pero bueno, relativamente cerca. Ninguno de los chicos y chicas apareció. Nadie llegó. Solo estábamos nosotros esperando que llegara. Fue un momento tenso. No se los voy a mentir. Fue un momento tenso. Yo estaba entre molesto y confundido porque en varios de los ejercicios yo no pude participar. Yo no estuve en la escuela muchas de las semanas donde trabajó el equipo. Entonces yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Entonces empezó una pregunta que trabajamos con el grupo neuronal, que hablamos por teléfono con las chicas y los chicos que están viendo, y nos empezamos a preguntar, a ver, ¿qué era lo importante de Marabatío? Lo importante de Marabatío no era hacer un espectáculo. ¿Qué era lo importante de Marabatío? Entonces, yo creo que podemos pasar al video y vemos la reflexión que tuvimos con Mariana al respecto. Ok, entonces vamos al material. Gracias, Paola. Dame un momentito. Claro. Ahí ya lo tenías. Sí, lo tenía y ahora no lo encuentro ya. Ok, listo. Ahora sí. Bien. Perfecto, ¿se ve perfecto? Yo no lo veo. No sé, chicos, David, equipo. ¿Sí se ve? No, yo no lo logro ver. Cuando hablo del cuidado, no hablo de la idea de cuidado artístico. O sea, el primer la idea de cuidado es como tal, es como cuidar al cuerpo del otro. Querida, no se está viendo el video. Con el detonador que hace que yo queme vacío, ¿no? Entonces, el suceso del terremoto. Ok, no se está viendo. Voy a volver a hacer la operación. Perdón, chicos. Y yo mientras hago una aclaración que Mariana está poniendo aquí en el chat, el festival fue el diplomado Cómo encender un fósforo, cuando fue de la acción del 2018. Fue el primer territorio donde apareció Marabatío. Entonces, mientras Paola puede poner el video, Marabatío sucedió en el diplomado del 2018, luego se llevó con una experiencia se citó en una escuela en Chile, luego se hizo en la ESFU en Uruapan, y hace unos meses se hizo en Bogotá,
en septiembre, octubre, si no me acuerdo bien, se hizo en Bogotá gracias a la gestión de Loisa Jaramillo. Entonces, esas han sido como las Ok. diferentes opciones, diferentes despliegues. Yo solo me estoy refiriendo a la de Uruapan. ¿Está? ¿Ya lo pueden visualizar? ¿Sí? ¿Lo visualizan? Siguen diciendo que no se ve. Oh, qué raro. No te Tengo la preocupes. pantalla negra, no es posible. Es desde el comando en el que estamos nosotros, David, que es nuestro otro compañero que visualiza, maneja el panel del programa, de esta emisión, está teniendo un problema técnico. Bueno, Si quieres, David, podemos seguir un momento claro. a ver si ya podemos seguir con el material. Ok, este asunto de las internets. Pero puedes poner otra vez el PDF. Claro, por supuesto. Ok, entonces si quieres adelantamos un poquito y dejamos para el final el video. Ay, es que es tan lindo el video. A mí me gusta mucho ese video. Bien, entonces vamos a ver. Bueno, voy a tener que spoilear un poco para poder seguir, entonces no importa. ¿Qué pasó? La reflexión que tuvimos con Mariana nos llevó a... Mariana me hacía una pregunta, que el cuidado sí sucedió, la experiencia de encuentro colectivo sí sucedió. Eso fue claro, o sea, sucedió. Entonces yo decidí ir a los archivos en video, a los archivos fotográficos, y encontré a un grupo de chicas y de chicos y a un grupo neuronal, un grupo de personas pasándosela muy bien por varias semanas. Las imágenes muestran a un grupo de estudiantes atravesados por la experiencia, en una relación muy singular y muy diferente a la cotidianidad de la escuela, y eso empieza a suceder de una manera que yo diría es micropolítica. O sea, se generó un espacio que explícitamente es el espacio del taller. El espacio del taller es el espacio donde se pudo reunir, se pudo desplegar esta práctica artística, se pudo desplegar esa habitabilidad y quedó para ellos, quedó allí, para ellas y para ellos. Mariana lo dice en palabras mucho más lindas que lo que yo acabo de decir, pero esperemos ahorita poder ver el video y poder seguir con esa idea. Entonces, si volvemos a la pregunta que hacía más arriba, y es ¿qué nos habilita para? Yo creo que lo que sucedió con Marabatío es que tuvimos que darnos cuenta que nuestras expectativas macro, en términos de los indicadores, del objetivo, del financiamiento y de la intervención, eran expectativas que sí necesitábamos en términos de las condiciones de posibilidad económica y de negociación institucional para lograr los espacios del cómic, de los relatos, del rap y del juego colectivo Marabatío. Pero lo que podía el arte, en este momento las artes vivas, en el sentido de Mariana, era poder articular un gesto, un territorio de encuentro, un espacio muy singular de trabajo y de sentido, de afecto y de comunidad, que no necesitaba de espectadores, que no podía cumplir las expectativas de los proyectos de inversión, que solamente podía cumplir la modestia de ser el propio ejercicio para sí mismo y para aquellos que lo hacían. En ese sentido, las artes vivas se me presentan para mí no como algo que sucede para la mirada de un otro a través de un lenguaje experimental, sino que las artes vivas suceden para que nos pasen cosas posibilitadas por la práctica artística, posibilitadas por el cuerpo, posibilitadas por las relaciones, donde las éticas, las políticas y el estar situados al lugar donde estamos operando es tal vez lo más fundamental. Ponerle expectativas sobre expectar lo que sobre la modesta acción puede hacer, puede traernos múltiples fracasos. Y aquí seguiría con un autor norteamericano, Jan Halberstam, en su libro precioso, El elogio del fracaso, es que el fracaso es tan necesario porque nos enseña qué es realmente lo importante. ¿Sí?
nos enseña realmente qué es aquello al cual la energía podría posibilitarse a la hora de imposibilitar las grandes expectativas. Y eso es algo que yo he llamado artes vivas en, para y por mundos destrozados. ¿Remediamos la violencia escolar? No. ¿Remediamos la violencia armada que está atravesada en la experiencia de la ESFU? Tampoco. Ni siquiera el proyecto general lo logró. Pero sí logra generar articulaciones, logra generar huellas, logra generar artefactos de sentido, logra generar experiencias que permiten y capacitan a las colectividades a verse de otras maneras que no habían sido posibles por estar reproduciendo el mismo performance educativo al cual la institución ya estaba acostumbrada. Entonces el arte viene a ser un mecanismo de intervención en el sentido de desestructurar las lógicas establecidas, incluso las lógicas del hacer bien las cosas, para producir otro tipo de experiencia. Claro, Marabatío tiene muchas más potencialidades que el que acabo de escribir. Las otras 3 versiones han hecho otras potencialidades. Pero yo me quise situar aquí precisamente porque articula educación, violencia y prácticas artísticas. En este triángulo, que para la mayoría de nuestra audiencia es muy importante porque ustedes están formándose para ser movilizadores de experiencias culturales en instituciones educativas, ya sea desde la docencia o ya sea desde otros lugares de trabajo. Entonces, pensar que cumplir el indicador es un problema para el tipo de prácticas que nos estamos enfrentando. Y ese tipo de prácticas necesitan otro tipo de operaciones que yo llamaría cuidado. Todos necesitan cuidado, incluso los proyectos de intervención necesitan cuidado. Pero ¿cuál es el cuidado específico que necesita el trabajo artístico en particular? Querida Paula, ¿podemos ir al PDF, al diagrama cuadradito, perdón, al pulpito? Sí, me pasa que tenemos un problema con el máster, quien es el que me da autorización para poder compartir y se le cayó la pantalla, se le puso negro. A ver, déjame ver si yo lo puedo hacer. A ver. Sí. Ay, share screen. Porque David, nuestro máster, no ha podido solucionar el problema. A ver. Ahora, ¿estás viendo mi pantalla? No se puede, no logramos ver el compartido, el archivo adjunto. No importa, luego lo mandamos al grupo. Sí, claro. Solo concentrémonos entonces en el video. Sí. Podríamos un poco, si quieres continuar, mientras David el máster puede solucionar si podemos visualizar el video, porque si él no puede controlar el máster, no nos puede dejar compartir. Es que se le bloqueó, quedó su pantalla negra. Negra. No te preocupes. Muchas disculpas para todos, pero estamos aprendiendo en este mundo de la virtualidad y de los en vivos. A ver, voy a hacer una cosa, vamos a dar una pausa un segundo, y es que yo tengo una versión en link de la presentación. Entonces, la voy a poner en el chat del YouTube para que todas y todos puedan... podamos seguir. Exacto. Dame un segundo. Es que esto de la tecnología es un desmadre. Es como tener muchos hijos en muchas veces. Seguir. Ay, qué divertido. A ver. Sí, aquí los chicos en el chat dicen que es buenísima la idea de que nos mandes el link. Ahí están. Sí, pero espérame que ahora, mi problema es que mi computadora ahora no lo activa.
Dame un segundo. Tranquilo. Bueno, tomémonos un tiempo. Nos vamos a tardar un poquito más en las otras actividades. Solamente acabemos como bien. Sí, sí. Digo, lo importante es hacerlo bien. Ay, lástima el video, pero qué pena que a David se le bloqueó su computadora. Es un poco un desastre. Lo otro que podríamos hacer es un plan B, es parar la emisión aquí, cerrar y que él solucione y volver en 2 minutos. 2 o 3 Esa sería minutos. una opción. Como Sí. ustedes consideren, yo voy haciendo, lo pongo en el chat. Sí, como tú digas. Sí, David, entonces vamos a hacer una pausa de 3 minutos para restablecer el máster y volver para poder ver los materiales como tú los diseñaste porque están muy lindos y estos cortes. ¿Listo? Compañeros, chicos, chicas, amigos y amigas, vamos a hacer un corte de unos 5 minutitos mientras volvemos a organizar nuestro máster y ya nos vemos. Entonces, David, Ya tienes se que... cortó la... Sí, ya se cortó, ¿Cómo? ¿cierto? En vivo. Ok. No lo sé. Entonces, David, tienes que salir donde dice Live. Sal del estudio, yo también salgo para que... Vamos a Ok, salir. voy a salir entonces. Listo, perfecto. Cierra aquí la... Ok, ya cierro.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Qué pena, ya retomamos la emisión. Voy a mirar a ver si está la profe Paola. Hola David. Volvimos entonces a nuestro en vivo. Ahí vamos poco a poco configurando el máster en este aprendizaje en la virtualidad. Estamos esperando a que entre entonces David, que le demos ingreso. Bueno, aquí estamos, aquí vamos a sostener la conferencia. A ver. Bien. A ver. Bueno, tenemos problemas de conexión desde el lugar del máster, de internet. Está lento el internet, ¿no? Así que les pido un poquito de paciencia y de compasión en este instante. Bien, volvió. Okay. Hola David, listo. Okay. Yo creo que intentamos el video, si no, pues nos buscamos una solución. También les puedo mandar el video, no sé. Listo, sí. Permíteme, entonces, voy a preguntar. Bueno, también. A ver, voy a compartir. Si no. Ya, aquí voy al video. Y creo que ya estoy compartiendo. ¿Lo logras ver, David? ¿Sí? Sí. Ponle play. Genial. Entonces, vamos a ver el material, retomamos, queridos y queridas estudiantes, e invitados y amigas, vamos a retomar, vamos entonces a ver el material y continuamos con David. Cuando hablo del cuidado, no hablo del área de cuidado artístico. O sea, el primer abordaje no es ese. El área de cuidado es como tal, es como cuidar al cuerpo del otro. Y va intrínseco con el detonador que hace que yo quemara vacío, ¿no? Entonces, el suceso del terremoto y lo que suscitó, pues, la reflexión que suscitó en mí. Sí pensaría que esta es una partitura artística, pero que está buscando desde el campo artístico cosas muy primigenias, que son
el encuentro entre otros o la posibilidad del encuentro con otros y la posibilidad de que un cuerpo colectivo utilice el espacio público y desde un lugar distinto, incluso para provocar relaciones distintas. Más bien ahí lo que yo pensaría es que estas partes se relacionan más con el campo político, la política de los afectos, las capacidades de negociación de un grupo de habitantes, ciudadanos que no se conocen y que se encuentran, y el juego. La noción de juego como también posible herramienta para hacer que esto se ejercite. Para mí creo que justo la enseñanza de Marabatío con todo lo que sucedió y con el hecho de que no pudo acontecer afuera, es que por primera vez algo que había sido generado desde una reflexión política y social, pero se había desarrollado en el campo artístico, por ejemplo, en el festival, el Festival del Diplomado de Cómo Encender un Fósforo, por primera vez en verdad entra en mediación o entra en contacto con un campo que es mucho más social y político que artístico, cuando entra a la escuela secundaria. Lo que me parece interesante es que ahí descubrimos este lugar intermedio en donde la pieza no da un resultado, no puede provocar un resultado político como el que habíamos imaginado o como habíamos deseado. Sin embargo, sí, a través de estos ejercicios artísticos o de estas acciones coreográficas se genera un estado de bienestar y confianza, aunque sea por un breve tiempo, en un espacio específico que es la secundaria. Y donde también entonces nos arroja enseñanzas en el campo de lo social, lo político, ya no solo como artistas, sino como ciudadanos. Al entender que, por ejemplo, una partitura coreográfica de este tipo es necesario que se contextualice de acuerdo al lugar donde está. Es decir, resultó que el espacio de lo público para la escuela secundaria era el mismo espacio de la secundaria y las relaciones que se llevaban adentro, porque era el espacio público seguro. En lugar de resolverse como se resolvió en la Ciudad de México, donde se necesitaba hacer visible el suceso en una plaza pública a una ciudadanía, aquí lo que pasó es que nos enseñó Marabatío que el primer ejercicio de paz que ser en el espacio de lo público de la secundaria. O sea, no podemos ser ingenuos en pensar que lo vamos a llevar a cabo como lo habíamos imaginado. Entonces eso es lo que creo, que verdaderamente por primera vez un proceso artístico entró con una mediación comunitaria por completo. Ay, no sé cómo decir esto para darme a entender, porque yo sé que en la Ciudad de México también hubo una mediación comunitaria, ¿no? Pero más bien se pudo llevar a cabo en un espacio de una atención muy específica, donde había una problemática social nombrada muy específica. Bueno, cuando Mariana insiste en contextualizar, yo utilizaría otra palabra orientada por la epistemología feminista y es situarse. No asumir que un artefacto de sentido, en este caso la partitura coreográfica Marabatío, es universal, que funciona igual. No. Los cuerpos son diferentes, las situaciones son diferentes, los contextos son diferentes. La plaza pública, sorpresa,
también era un territorio que estaba atravesado por otras energías sociales no deseadas, como la violencia armada, el tráfico de drogas, que preocupaban a los padres de las chicas y los chicos y los chiques. Y eso era algo que aunque estaba ahí, no lo lográbamos del todo ver. ¿Por qué no lo lográbamos ver? Porque teníamos la expectativa de que había que hacer el evento sorpresa, había que hacer el evento público. Y tal vez lo que aprendimos de Marabatío en la ESFU es que Marabatío sí sucedió en los cuerpos, sucedió en los afectos, sucedió de forma situada, sucedió en el patio escolar, que es el territorio contenedor de esas relaciones y donde pudo suceder para algunas y para algunos. Y ese despliegue en lo público, que en la Ciudad de México pudo suceder de otra manera porque hubo otra gestión y era otro contexto, pues tal vez no era lo suficientemente pertinente. Entonces tuvimos que aprender que nuestras expectativas y lo que nosotros habíamos planeado y eran nuestras conjeturas, imaginando desde el proyecto de intervención social, no eran lo suficientemente oportunos. Y aquí quisiera, ya casi para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo con el problema técnico, aquí no hubo instrumentalización del arte. Eso es algo que asusta mucho a los artistas cuando trabajan en proyectos de intervención social. Mariana, ¿por qué? Porque Mariana se concibió a sí misma autónomamente desde un lugar de facilitadora y mediadora, donde ella no gobernaba la autoría de una experiencia artística o un proyecto artístico participativo, sino que ella misma, al desdibujarse como autora y al ponerse en el territorio facilitadora, utilizó todas las herramientas, los instrumentos y los artefactos somáticos, lúdicos y coreográficos de su haber y los puso en juego en un territorio que, si bien es coreográfico, una coreografía política, decía ayer Heidi, una coreopolítica, no necesariamente está buscando el estatuto de obra de arte, dramaturgia cerrada. Los chicos y las chicas de la ESFU no son actores naturales, ellos son ellos mismos jugando, ellos son ellos mismos en un taller. Era nuestro aparato de mirada que a la larga quería volver a situar el evento público como acción pública, como para la mirada de los terceros, lo que vino a verse que no era pertinente. Y al no ser pertinente y al aceptar que no era pertinente, aprendimos mucho de las artes vivas. Aprendimos mucho del territorio donde las artes vivas a veces se hacen potentes o a veces se desactivan. En el momento de nuestro deseo de hacer algo público, hacer el show, digo el show un poco como por agilizar, no, claramente no es un show, es un evento público. Ahí se desactivó la capacidad vibrátil de esa acción. Entonces, ya para ir cerrando, Paula, si quieres podemos poner el pulpito. Yo voy hablando del pulpito. Yo tengo un fetiche con este pulpo, porque me gusta mucho cómo puedo entender las artes vivas. Es como un artefacto de organización de potencias vivas a través de las artes. O sea, las artes nos permiten hacer potencialmente vivo aquello que estamos viviendo. Y eso me parece importante hoy, en un contexto de pandemia. Estamos en un contexto en el cual estamos completamente desarticulados. La siguiente, querida. Estamos completamente desarticulados. La siguiente, perdón. Estamos habitando tensiones, estamos habitando circunstancias muy difíciles para nuestros ánimos y nuestros afectos. Y tal vez lo que necesitamos es animarnos. Yo decía en una conversación con colegas aquí, recordando Marabatío, que yo siento hoy en mi vida personal que yo necesito Marabatío. Yo ahorita necesito Marabatío. Yo necesito hacer nudos de cuerpos, necesito tocar, necesito poderme reír, necesito no tener la paranoia de que si alguien tose o escupe o respira o suda alrededor mío, va a vulnerabilizar mi cuerpo en un sentido de la cartografía hegemónica política del coronavirus. Tal vez lo que necesitamos es que nos anime, por eso el amarillo del centro del pulpo. Todos estos conceptos que están aquí, que ya se los mandé en la presentación, lo que busca es ser coordenadas a tomar en cuenta o a ser referenciadas ético-políticamente. Son sentir, pensar juntos, como diría Orlando Falsborda, son artes para vivir en un planeta dañino, como diría Nat Singh, o son hechizos del cuidado, como nos invita Silvia Federici. Son acciones que son ejercicios, son palabras que son ejercicios conceptuales que buscan prácticas que interpelen no de una forma estabilizada
o evidente o fijada en los cuidados, sino que los cuidados puedan ser también un conjunto amorfo y colectivo de prácticas, donde las ejecuciones den algo de sí para la habitabilidad de lo otro. Y ese otro puede ser especies humanas y más que humanas, pueden ser plantas, perros, gatos, amigos, bebés, comidas, goces. Y me pidieron los chicos que recordara que hoy es el Día Internacional del Orgasmo. Así que, por favor, tengan orgasmos. Es importante vivirlos. ¿Pasamos a la convocatoria? Iba a leerles la definición de cuidados que hemos trabajado, pero ya la tienen ahí, así que no es problema, que ya tienen el PDF. La siguiente. ¿Qué pasó? Todo esto nos ha llevado a esta angustia de no tener un marabatío que ejecutar, no tener cuerpos con los cuales hacerse masa y jugar. Nos llevó a pensar los cuidados de una manera más crítica. Los cuidados no se pueden disasociar de la justicia, nos invita a pensar Donna Haraway. Entonces, desde el proyecto Zonas de Contacto de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y desde el proyecto Seminario de Artes Vivas, que es el que yo llevo aquí en Morelia, creamos este proyecto, un proyecto de convocatoria pública, donde les estamos invitando a que por favor se sumen. Se llama Abraza tu vulnerabilidad. En estos momentos intentamos aceptar nuestras vulnerabilidades, entender cómo estamos, pero entender que no estamos tampoco solos, ni juntos. Que estamos juntos de otras maneras, que no estamos del todo solos. Entonces, este artefacto para cultivar artes y teatralidades y performatividades para tiempos de catástrofe, lo que queremos es invitarlos a que abracemos nuestra vulnerabilidad, propongamos y rastreemos esas prácticas de cuidado que, aunque sean tan pequeñas y sutiles como levantarse temprano, hacerle el café a la familia, o tan grandes y gigantes como articular una convocatoria de recursos para poder ayudar a alguien que esté en un hospital, son acciones que son extremadamente importantes. Por sucintas o modestas, o por grandes o potentes, son acciones que están sosteniendo la fibra de lo vivo. Son artes para vivir en este mundo. Y todas esas artes son cuidados. Y esas artes nos implican y nos confrontan ético-político o éticamente. Cada práctica y cada gesto tendrá sus propias contingencias. Y es contradictoria y es no inocente. No hay una práctica que sea inocente. Si Marabatío nos enseñó algo fue eso. No hay prácticas que sean inocentes. Pues eso no quiere decir que no sean potentes, sino que hay que trabajarlas con cautela. ¿Sí? Entonces, pues yo cerraría aquí. Me gustó que podamos escuchar el video y no sé si tenemos tiempo para conversar con las chicas y los chicos. Sí, claro, es el momento más valioso. Voy a entonces acá recoger los comentarios de los compañeros y de las compañeras. Sí, aquí el comentario está hablando, pues los chicos están comentando alrededor de que sí se sienten en un estado de emergencia y de alguna manera aparece como una gran pregunta que se han venido haciendo los estudiantes y las estudiantas alrededor de las prácticas con la comunidad. Que tú nos estás exponiendo esta idea de hacerse cargo de los materiales, cómo cuestionarnos con estos materiales o con estos, cómo cuestionarnos la relación con las comunidades que están en la periferia. Y en ese sentido hay una pregunta alrededor de cómo hacerse cargo un estudiante que es artista, pero que también se está formando en la pedagogía como licenciado en artes escénicas. Yo respondería dándole en parte la razón a Bruno. La noción de comunidad vulnerable es un aparato conceptual que se creó desde la política pública. Y de hecho es una instrumentalización de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es mucho más compleja que las condiciones de precariedad, racialidad, diferencia sexogenérica y discriminación económica, racial y sexual, y también de saberes y ciudadanías originarias. O sea, la vulnerabilidad lo que hace es jerarquizar el aparato de comunidad vulnerable lo que hace es jerarquizar e instrumentalizar las circunstancias de profunda violencia colonial que muchas y muchos vivimos, y unos más, la gran mayoría,
de una manera muy incisiva. Yo he estudiado la historia del aparato comunidad vulnerable, y es un aparato que siempre habla de higiene, habla de acceso al empleo, habla de capacidad de gasto y habla de propiedad privada. Y esos aparatos objetualizan a las personas, casi que identifican a través de esos rasgos quién es que merece ayuda. Pero es que todos merecemos ayuda. Todos estamos realmente, aunque algunos tengan condición socioeconómica mucho más estable, que eso no quiere decir que sean ricos, no quiere decir que no estén atravesando experiencias de contingencia, incluso antes de la pandemia. El problema es que si continuamos reproduciendo la consecuencia de esos rasgos de precariedad como aquellos que necesitan algo que se legitima como ayuda, seguimos trabajando desde una contradicción. Y eso tiene consecuencias, porque pone entonces al sujeto que ayuda, al sujeto que cuida, lo pone como una fuera de esa comunidad. Y no somos una fuera. Nosotros llegamos a un territorio y nos hacemos parte de ese territorio y nos construimos en relación a ese territorio. Entonces hay que tener la capacidad de abrir nuestra vulnerabilidad, la nuestra, la de uno, para ser capaz de percibir los trazos, los rasgos, las acciones que se develan como pertinentes. No asumirme que yo soy una fuera de esa comunidad, yo estoy haciendo parte de ella, aunque tenga condiciones laborales y aunque tenga condiciones, digamos, de responsabilidad diferencial, pero ¿quién no las tiene? Todos tenemos condiciones de responsabilidad diferencial. Y estando allí, percibir, hacer este acto que desde las artes es tan importante, poder percibir que es aquello que se nos despliega como pertinente, relevante e importante. Y seguir esas intuiciones. O sea, como diría Solly Rodnick, abro mi vulnerabilidad para poder saber cuál es la escucha de ese mundo que me está llamando y me está pidiendo acción. Y reacciono a eso y me hago cargo de eso y me hago cargo de las consecuencias de atender a eso. Sé que es difícil porque los proyectos de intervención social generalmente vienen muy esquematizados y sectorizados. Pero lo bueno de que la política pública no entienda de arte es que no se esperan que hagamos eso. No se esperan que nos rearticulemos tentacularmente con la situación de los ánimos y de los afectos, y de las necesidades y las pertinencias. Entonces creo que hay una oportunidad política en operar artísticamente, pero hay una responsabilidad ética a la hora de hacerlo. ¿Sí? Lo dejaría ahí. Otra intervención es alrededor de Marabatío. ¿Sí? Es como se están preguntando si Marabatío es proceso, o sea, todo cuando no llegan los chicos a la plaza, cuando no llegan a la presentación, ellos sabían que tenían una presentación, ellos tenían ese contexto, y por otro lado, un poco están preguntando sobre o cómo nombrar esas metodologías de ese trabajo en colectivo con la escuela en términos de la violencia social. Ok. Hay algo que voy a comenzar con la segunda parte. A mí me parece, bueno, como historiador del arte, que a la larga soy, creo que es muy importante los términos. Me refiero a partitura coreográfica, me refiero a encuentro colectivo y me refiero a cuidado porque hace parte de la semántica con el cual Mariana imaginó este singular performance. ¿Sí? Entonces, las metodologías, pasa es que también tenemos como historia, la pedagogía nos ha enseñado que hay metodologías despersonalizadas, entonces uno llega y lee el texto y eso lo aplica en la escuela, pero cuando estamos hablando desde las artes, la semántica, la biografía, la interpelación, la circunstancia anímica y política en que emerge una propuesta, hace parte fundamental de la propuesta. Entonces yo no puedo hablar de Marabatío sin hablar de Mariana, y sin hablar de las que le interpela a Mariana, las necesidades que encontró Mariana para realizar y proponer esta propuesta, y ver cómo eso también dejó de ser Mariana y empezó a operar en otros territorios de sentido, y otros territorios de preguntas, que si bien se debe nombrar con los términos que ella propone, empiezan a tener una vida que incluso a ella y a mí nos sorprende. Por eso me parecía importante escucharla a ella reflexionando sobre lo que pasó con la acción que ella propone, porque es una acción que incluso la hace titubear,
las consecuencias de su acción, de lo que ella pone en el mundo, incluso la hacen decir, oiga, venga, y empieza a replantear incluso lo que ya había construido en la Ciudad de México tiempo después. Eso es interesante. O sea, yo diría que hay que cuidar las semánticas de las palabras y las genealogías y las biografías de las propuestas, porque ahí entendemos las contingencias de las mismas, lo que pueden y lo que no pueden, y también nos da coordenadas de cómo hacernos cargo de las consecuencias. Eso por un lado. Ahora, me perdí con la primera, ¿me recuerdas? ¿Ahorita cuál era la primera parte de la pregunta? Uno era lo de la metodología y el otro el tema del proceso, cómo se instala un proceso en una escuela que tiene un contexto de violencia, una violencia social. Dame un segundo que Mariana quiere decir algo, entonces a ver si... a ver, ya le estoy diciendo que me indique qué es lo que quisiera aterrizar ella. Ok, ya está. Bueno, los chicos sabían, los chicos, ellos se entrenan como grupo nuclear y ellos invitan a sus amigas y a sus amigos que no conocen a las amigas de amigos de los otros. Eso era un supuesto que nosotros habíamos tenido a la hora de ejecutar la acción. A Mariana ya está en el chat, entonces cualquier referencia pueden preguntarle directamente a ella. Entonces, los chicos y las chicas trabajaron con algunas gentes, no de una manera muy extensa, pero era más bien el contexto, el lugar donde habíamos decidido que íbamos a hacer la acción de Marabatío, lo que traía grandes problemas, porque decidimos un lugar que hacía parte de la misma cartografía de percepciones de violencia que hace parte de esta comunidad. Y eso implicó precauciones que nosotros del todo no nos dimos cuenta que teníamos que tomar. Aunque decidimos que fuera una hora en el día, un domingo, etcétera, ahí digamos que hubo una cosa que no se articuló. Yo no quiero decir que era falta de compromiso. No es falta de compromiso. Es que el proceso tal vez necesitaba ser más largo, necesitaba ser más, trabajar con otras dinámicas, necesitaba otra temporalidad. En ese sentido, yo soy de la postura que las artes vivas son más procesuales que resultados finales. En ese sentido, mi toma de posición, la de David Gutiérrez, es que a mí me interesan las artes vivas que generan procesos de evitabilidad y articulan experiencias sensibles y formas e imágenes, más no necesariamente las artes que se presentan en un artefacto, digamos, de exhibición pública, donde se juega con un tipo particular de forma, como de forma de presentación. Yo me voy más por la idea de los procesos. Al punto de que no hubiera acción pública de Marabatío, sí nos produjo problemas, porque había esa expectativa dicha y firmada en un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública. O sea, esa era la angustia. Pero la angustia de que el arte no se hubiera vivido, esa no era la angustia. La angustia eran nuestras expectativas, era nuestra propia autorreferencialidad, eran nuestros propios indicadores de desempeño. No que los chicos y las chicas hayan vivido una experiencia significativa. Quiero que eso es importante de diferenciarlo, porque a veces asumimos que las comunidades deben responder a nuestros aparatos de gobernabilidad, cuando tal vez las comunidades están más interesadas en sus propias vidas que en nuestros aparatos de gobernabilidad. Eso es un problema tenso. Yo creo que todavía no está por solucionarse. Yo creo que Marabatío me lo recuerda constantemente que hay que seguir trabajando en ello, en esa tensión irresuelta. Quisiera cerrar con una pregunta que está planteando Claudia, nuestra querida Claudia. Claudia nos está planteando, ¿será posible que esta versión de Marabatío, leída desde el tiempo de aislamiento social, nos provoca para romper la presentación final, estallar, reventar? ¿Expandir el acontecimiento vivo de la presentación pública? Fíjate que justo en esa misma línea, Mariana le está respondiendo a Claudia en el chat, cosa que me parece interesante de esta plataforma. Divino, eso está muy bien. Muchas gracias, Mariana, por estar en el chat y acompañarnos en esta casa aquí en Colombia. Bienvenida. Yo utilicé la palabra presentación y la utilicé desde mi semántica, pero para Mariana creo que es importante reconocer lo que ella está planteando en el chat. Y es que nunca se concibió como una presentación, sino como una experiencia. Entonces se encontrarían seres anónimos y pudiesen articular, digamos, ese juego. Yo le sumo que es articular ese juego colectivo y ese encuentro. Yo creo que
desde la misma concepción de Marabatío, si respeto esta toma de posición de Mariana, es ya se está explotando la idea de presentación pública. Porque puede suceder para aquellos que están haciendo el juego sin necesidad de una mirada de un tercero desde afuera, pasivo, que mira. O sea, la acción sigue siendo válida y potente sin la necesidad de esa consecuencia de mirada. Aunque nosotros desde el aparato de gobernabilidad sí esperábamos tener ese aparato, esperábamos tener esa mirada. Entonces, eso es una pregunta hacia nosotros, o sea, hacia mí, hacia nuestro aparato de intervención social. Estaba imaginando esa tercera mirada que registra y valida lo que ellos hubieran hecho, ¿sí? Pero creo que Mariana además está desarrollando otros argumentos que me parecen muy bonitos, de no hacer un espectáculo del encuentro, de no hacer un asunto como de evento público, con audiencias que validaran. Y quisiera concentrarme ya para cerrar en esta frase de Mariana, que ya están leyendo ustedes en el chat, pero creo que es importante recordarlo. Creo que en el caso de las niñas, su agencia y su alcance y su posibilidad estaban en el patio de la secundaria. Ese fue mi aprendizaje. Y no solo fue de Mariana, fue el de nosotros también, como gestores del proyecto. Ok. Bueno, David, Mariana, gracias por acompañarnos. Gracias por su paciencia, los escuchas que estuvimos hoy en este tránsito de ese nudito conflictivo del Internet. David, te abrazo desde la distancia. Gracias por corresponder a la invitación. Gracias a Claudia por haber hecho este vínculo, a nuestra querida Claudia, profesora de la universidad. Invitamos a los estudiantes, amigos y amigas a continuar a la siguiente conferencia. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para ajustar cosas técnicas. Voy a compartirles la convocatoria que David nos presenta, y vendrá, más tarde las enviaremos a sus correos institucionales, porque creo que la convocatoria misma tiene unas provocaciones muy, muy vitales en este momento. Le encienden a uno como las ganitas de hacer cosas cuando la cotidianidad, el cansancio, ¿no? Estar conectados nos agota espiritual, física y corporalmente. Así, hoy es nuestro último día. Ya hoy podríamos decir vacaciones para los estudiantes, los profes todavía no, pero gracias David, gracias Mariana. Un beso.